Aquí alguien me dijo que ya me debería de cambiar para Carlos, ¿verdad? Porque generalmente estamos viniendo seguido para acá, no solo por las actividades en las que, la razón de la familia, ¿verdad? Que está aquí pues nuestra hija y nuestro yerno y nuestro nieto, ¿verdad? Entonces, pues eso hace que pues sientamos siempre el deseo de estar en este rumbo, ¿verdad? Y luego pues cada vez que vengo ustedes me hacen el favor de invitarme a predicar y pues ¿qué más puedo pedir? ¿Verdad? Venir y ver la familia y predicar, y eso es muy, muy bueno. También, hermanos, quiero aprovechar obviamente para dar gracias a Dios que nos da esta oportunidad de estar con ustedes nuevamente, y agradecerle a Dios que les haya dado también la oportunidad de llegar a esta fecha donde habían planeado este seminario o estas conferencias. Pero yo quiero animarlos, quiero motivarlos a que no sea primera y única vez, sino que sea algo que estén haciendo permanentemente. La iglesia, hermanos, la iglesia en nuestros días necesita mucho de enseñanza profunda, de enseñanza que se salga un poquito de lo que estamos escuchando cada vez que nos reunimos, ¿sí? Entonces estas conferencias o estos seminarios ayudan mucho a eso, porque es la oportunidad de poder profundizar un poquito más en algunos temas, lo que a veces en las reuniones normales pues no podemos hacer, pero cuando estamos con este propósito, pues nos permite analizar más detenidamente un libro o un tema, ¿verdad? Como en este caso el tema que escogieron sobre la primera carta de Juan, pues es algo realmente excelente, algo, como decía Paco ahorita, muy serio, que todo cristiano pues debemos de considerar en nuestra vida. Así que yo les quiero motivar, hermanos, a que no sea la única vez que lo hagan, sino que especialmente a los hermanos de aquí de Northside, pero sino que sea algo que lo puedan hacer permanentemente. Y bueno, pues lo que nosotros podamos apoyar desde nuestra trinchera, pues con gusto lo podemos hacer. También agradezco que esté el hermano Pedro aquí, ¿verdad? Y que esté el hermano Héctor, que sé que hay mucha experiencia, hermanos, y mucho conocimiento de parte de Dios en ellos, por su trayectoria, sus años que tienen en la iglesia, y sin duda alguna que aprendemos todos los que estamos aquí de ellos, sin duda alguna. Yo le agradezco a Dios por ello, y le agradezco a mi hermano Paco que los haya invitado, a nuestros hermanos también. Vamos, hermanos, a ir al tema que corresponde ahorita. De por sí ya el hermano me robó tiempo y luego yo hablando más que aquí, ¿verdad? Bueno, pero los que conocemos al hermano Pedro ya sabemos, ¿verdad? Ya sabemos, ¿verdad? Evidencia de que andamos en la luz, permanecer en la doctrina de Cristo. Eso es lo que el tema del que vamos a hablar ahora. En esta mañana ya el hermano habló profundamente acerca de que una evidencia de que realmente andamos en la luz es que practiquemos el amor fraternal. Más tarde, hermanos, se hablará también acerca de dar evidencias que andamos en la luz a través de que practiquemos, hermanos, la justicia, ¿verdad? Esa parte la va a tocar mi hermano Héctor, si no estoy mal. En esta ocasión, hermanos, hablaremos entonces de que una de las evidencias de que andamos en la luz, de que estamos en la verdad, de que conocemos a Dios, de que estamos practicando la verdad, hermanos, es que permanezcamos en la doctrina de Cristo. Amén. Ahora, una pregunta, hermano, que quiero que nos hagamos en esta mañana es ¿cómo permanecer en la doctrina de Cristo? Y creo que Juan dice algunas cosas aquí, hermanos, que tenemos que hacer para poder permanecer en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Primero quisiera tomar un tiempito antes de empezar a dar respuesta a eso, muy breve, para hablar acerca de a qué se está refiriendo Juan cuando dice permanecer en la doctrina de Cristo. Bueno, hermano Pedro ya ha dicho muchas cosas respecto a cuál era el problema, y ahorita ahondaremos un poquito más en esto en su momento. ¿Cuál era el problema de los falsos maestros a los que Juan está contrarrestando aquí? Uno de ellos es
el anticristo, ¿verdad? Y lo que estaba detrás de esto era el naciente gnosticismo que empezaba a surgir en aquellos tiempos de finales del siglo I. Así que probablemente, hermanos, cuando se habla, por ejemplo, en su segunda carta de Juan, verso 9, y dice: cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo, probablemente se refiere a la doctrina que se enseña acerca de Cristo por la Biblia y que tiene que darle contra a los falsos maestros que enseñaban algunas cosas como el gnosticismo. Así que probablemente se refiere a eso. Al rato vamos a ahondar un poquito más en eso, como decíamos. Sin embargo, hermanos, no estamos equivocados cuando hablamos de que la doctrina de Cristo ahora en nuestros días, hermanos, este pasaje tiene una aplicación perfecta a todo el cuerpo de enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo enseñó a través del Nuevo Testamento, a toda la revelación del Nuevo Testamento. En lo particular, cuando hablo de esto, me gusta usar lo que Pablo dice en 1 Corintios 14:37. 1 Corintios 14:37, búsquenlo en su Biblia. Pablo dice que si alguno se cree profeta, entienda que lo que él escribe son mandamientos del Señor. Así que Pablo es el autor más prolífico del Nuevo Testamento, es el que escribió más del Nuevo Testamento. Entonces nos damos cuenta que lo que Pablo escribió, hermanos, no proviene de otra parte, no proviene de otra fuente, sino de Cristo mismo. Son sus enseñanzas, es su revelación. Así que lo que tenemos en el Nuevo Testamento, hermanos, eso es la doctrina de Cristo. Pero específicamente aquí en Juan, tendría mucho que ver con la falsa enseñanza sobre Cristo que había en el tiempo de Juan. Así que, ¿cuál es, hermanos, o qué es lo que tenemos que hacer, hermanos, para permanecer en la doctrina de Cristo? Y quiero primero que vayan conmigo ahí al capítulo 2, verso 23 y verso 24. Verso 23 dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Quiero que ponga atención primeramente en el verso 23, cuando dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Hay una condición aquí, hermanos, para que tanto el Padre como el Hijo, hermanos, pueda permanecer en nosotros y nosotros podamos permanecer en ellos. Y la condición, hermanos, es que no neguemos al Hijo. Que no neguemos al Hijo. Ahora mira el verso 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Por lo tanto, lo primero que quiero decirle que usted y yo debemos hacer para permanecer en la doctrina de Cristo y así dar evidencia de que realmente andamos en la luz es que no sigamos a los que niegan a Cristo. Esa es la primera condición o la primera cosa que podemos hacer para, hermanos, dar evidencia de que andamos en la luz, permaneciendo en la doctrina. Ahora, la pregunta que quiero que nos hagamos ahora es: ¿qué significa negar al Hijo para los primeros lectores de Juan, para aquellos a los que Juan les escribió, hermano? Y fíjate, lo primero que quiero que veas es que esto estaba relacionado con el surgimiento del anticristo. Ya leímos ahorita en el verso 22 que el anticristo es el que niega al Padre y al Hijo. Ahora, ve al verso 18. Hijitos, dice: ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Así que aquel que negaba a Cristo, hermano, es relacionado con el anticristo o es conocido con el anticristo. Así que este anticristo, ¿quién es, hermano? Esa es una buena pregunta que tenemos que hacernos. Bueno, primero veamos, hermanos, que la palabra significa simplemente ir en contra de Cristo o estar en oposición a Cristo.
anticristo. Así es como prácticamente se lee en el griego también. Alguien que se opone a Cristo o que está en contra de Cristo. No se refiere, hermano, una cosa que tenemos que decir es que no se refiere en ningún momento a alguna persona en lo particular que podamos identificar históricamente con la antigüedad. No se refiere a una persona en la antigüedad. Esto es, hermanos, lo digo, porque en ocasiones las personas cuando hablan del anticristo, una de las tendencias es a querer buscar o encontrar una persona en la antigüedad con la cual pueda encajar este personaje del que habla Juan aquí. Pero en realidad no se refiere a una persona. Es imposible identificar a esta persona con un personaje de la antigüedad. Ahora, fíjate algo aquí. ¿Por qué razón decimos esto? Bueno, si lees bien el verso 18, dice, así ahora han surgido, ¿cuántos dice? Muchos anticristos. Así que sería imposible, hermanos, ubicarlo históricamente con algún personaje de la antigüedad. Tampoco sería posible, hermanos, ubicar a este anticristo o a estos anticristos con alguien del futuro, como por ejemplo en el premilenialismo se piensa. En el premilenialismo se cree que el anticristo será una persona con un poder político, religioso, militar, etcétera, que aparecerá en el futuro para tener control del mundo y de todo lo que pasa en la sociedad. Pero si eso fuera así, entonces, hermano, Juan estaría incorrecto cuando dice aquí que ellos ya habían surgido desde el tiempo de Juan. Por lo tanto, no puede ser identificado ni con una persona de la antigüedad, ni con una persona en lo particular en el futuro, hermano. Porque fueron muchos. Y además ya habían surgido en el tiempo de Juan. Juan, hermanos, lo que asegura aquí es que lo que ellos hacían era negar, fíjate en eso, el verso 22 en el que leímos ahorita, vuelve a verlo ahí en tu Biblia, que ellos lo que hacían era negar al Hijo y negar al Padre. Ve el verso 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Y este es el anticristo, el que niega al Padre y el que niega al Hijo. Ahora, ¿a qué se refería realmente con eso? Bueno, vea ahora también, hermano, en el verso 23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Esto, hermano, está íntimamente relacionado con las enseñanzas que estos anticristos estaban dando. A través de sus enseñanzas era como ellos negaban al Padre y negaban al Hijo. Mira ahora también el capítulo 4 y verso 3. En el verso 3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Nota, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora, dice, está en el mundo. Pon atención a la frase que dice el espíritu del anticristo. Es decir, ese es el pensamiento, esa es la enseñanza, esa es la doctrina de estos a los que Juan identificó como muchos anticristos. Y estos son los falsos maestros de los que hemos estado hablando en las primeras sesiones de estas conferencias, hermano. Así que, ¿quién era este anticristo? Bueno, no es una persona en particular, sino se refería a los falsos maestros que a través de sus enseñanzas estaban negando a Cristo, estaban negando también al Padre. Así que la primera recomendación que Juan hace para que podamos permanecer en la doctrina es que no sigamos a los que niegan a Cristo, básicamente, hermanos, al anticristo. Ahora, ¿cuál era, hermanos, el origen de estos anticristos? Ve el verso 19. Note lo que dice. En primer lugar, hermanos, dice el verso 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Salieron de nosotros, hermanos, significa que salieron estos hombres que enseñaban esto de dentro de la misma iglesia. Pablo, hermano, lo había advertido desde mucho tiempo atrás, cuando, por ejemplo, en Hechos capítulo 20, verso 29 al 30, hermanos, platicó con los ancianos de la iglesia de Éfeso. Ahí Pablo les dijo,
primero en el verso 28 que ellos como ancianos tenían que tener cuidado de sí mismos y de toda la iglesia en que el Espíritu Santo les había puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Pero luego dijo, porque yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, porque de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas. La misma enseñanza la encontramos, hermanos, de parte de Pablo, hermanos, en 1 de Timoteo capítulo 1, verso 19 y verso 20, cuando habla de Himeneo y Alejandro, que fueron entregados a Satanás para que aprendieran a no blasfemar, a no decir cosas en contra de Cristo. Eso es la razón por la cual fueron puestos en excomunión. Y en el verso anterior, en el verso 18, Pablo dice que ellos habían naufragado en cuanto a la fe también. Así que ¿de dónde habían surgido estos falsos maestros? De dentro de la misma iglesia. No nos debe extrañar a nosotros, hermanos, que hoy en día las falsas enseñanzas, las falsas ideas surgen no del mundo pentecostal, no del mundo denominacional, sino de dentro de la misma iglesia, hermano. Empiezan a brotar ideas equivocadas de dentro de vosotros mismos. Así que note luego lo que dice, nuevamente en 1 de Juan capítulo 1, verso 19. Además, dice Juan, pero no eran de nosotros. No eran de nosotros significa que no tenían la misma doctrina que ellos. No estaban siguiendo las enseñanzas apostólicas. Luego dice, si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. La frase completa, no eran de nosotros, y si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, no significa que ellos nunca fueron cristianos. No significa que ellos nunca fueron parte de la iglesia. Ellos eran cristianos. Ellos eran parte de la iglesia, hermano. Lo que significa es que llegaron a un punto donde no compartieron las mismas enseñanzas que los apóstoles, donde no siguieron el patrón bíblico, por lo tanto se apartaron. Por eso dice Juan aquí, hermanos, que no eran de ellos en ese momento. Fueron de ellos en otro tiempo, pero ahora que Juan escribe, dice, ya no son de nosotros, porque se han apartado de nuestras enseñanzas. Pues si hubiesen sido de nosotros, aquí estuvieran todavía con nosotros, si siguieran teniendo comunión con nosotros, siguieran nuestras mismas enseñanzas. Ahora, fíjate luego lo que dice. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es decir, esto significa que al salir ellos, hermanos, al dejar las enseñanzas apostólicas, entonces esto permitió que se exhibieran públicamente sus enseñanzas como enseñanzas equivocadas, al no seguir el patrón de la iglesia, hermanos, que estaba siguiendo las enseñanzas apostólicas. Así que entonces, hermanos, ahora, ¿cuál era el origen de estos? De dentro de la misma iglesia brotando. Ahora, fíjense algo más. ¿En qué consistían sus falsas enseñanzas? Ahora sí vamos a hablar un poquito con detenimiento sobre cuál era el problema que estaban enfrentando allí. Ya vimos en el verso 22 que decían que dice Juan que ellos negaban que Jesús era el Cristo. También vemos, hermanos, que negaban al Padre y al Hijo. Ahora, también, hermanos, fíjese esto, no confesaban que Jesucristo había venido en carne. Ya lo vimos en el 4.3. También en 2 de Juan, verso 7, vuelve a repetir lo mismo, hablando de los anticristos del apóstol Juan. Así que negaban que Jesús era el Cristo, negaban al Padre y al Hijo, de esto ya se habló algo hace ratito, y no confesaban que Jesucristo había venido en carne. Ahora, en conclusión, hermano, lo que ellos realmente estaban negando era la humanidad y la deidad de Cristo. Eso era, hermano, lo que realmente ellos estaban haciendo. Ellos no creían, por un lado, que Jesús hubiera sido humano y al mismo tiempo Dios. Esa era una posición. Había otra posición que lo que decía era que Cristo o Jesús había sido un ser humano, pero que nunca fue Dios. Por lo tanto, negaban algunos la humanidad y otros negaban la deidad de Jesús. Ahora,
Fíjense esto, hermano. Esta idea es lo que dio origen al famoso gnosticismo, que surgió ya como una doctrina, como una escuela, con seguidores completamente declarados sobre esto en el siglo II y en el siglo III. Algunas personas, hermanos, que van en detrimento de las Escrituras, una de las cosas que argumentan para no creer en la genuinidad, así me diré la palabra, de Juan, de la primera carta de Juan, es decir, que Juan habla, es decir, que este libro habla contra los gnósticos y que el gnosticismo como escuela no surgió sino hasta el siglo II o el III después de Cristo. Es cierto eso, hermano, que la escuela del gnosticismo surgió hasta ese tiempo. Si alguna vez estudias filosofía, sabrás de lo que estoy hablando. Pero fíjate en esto. No significa que es finales del primer siglo, ya existiera la escuela gnóstica, sino que este es el principio. Estos son los primeros que empiezan a pensar en estas ideas que luego cristalizan en la doctrina gnóstica en los siglos siguientes o en las décadas siguientes. Pero Juan está contrarrestando esto aquí porque empieza a ver los rasgos de esa falsa doctrina. ¿Sí? Así que fíjate en esto, hermano. Ahora, ¿en qué consistía el gnosticismo, hermano? Bueno, la palabra gnosticismo, ayer lo decía mi hermano Héctor, es la palabra gnosis, ¿verdad? Que significa conocimiento. Y lo que ellos aseguraban es que había un tipo de personas en el mundo que tenían un conocimiento superior que solamente era alcanzable por unos cuantos, y este conocimiento era el que les permitía conocer la verdad de las cosas. Por eso se les llamaba gnósticos, por la palabra conocimiento. Pero había un postulado principal que el gnosticismo tenía. La carne es siempre mala, ayer también lo dijo mi hermano Héctor, y el espíritu siempre es bueno. Ese era el postulado principal. Y al decir esto, hermanos, ellos lo que estaban diciendo es que lo que haga la carne no afecta al espíritu, o lo que haga el espíritu no afecta a la carne. Ellos creían eso, ¿sí? Ahora, había varias escuelas, hermano. Una de ellas era el ascetismo. El ascetismo, hermanos, se trataba de una enseñanza en la que, basada en este postulado de que la carne siempre es mala y el espíritu siempre es bueno, llegaban al punto de maltratar el cuerpo lo más que se pudiera para que el espíritu, hermanos, sobresaliera sobre la carne y dominara la carne. Y entonces pudiera ser siempre mejor, bueno, cada día mejor, cada día estar más libre de las pasiones de la carne. Pero esto llegó al extremo, hermano. Esto es lo que dio origen después al monaquismo. ¿Qué es el monaquismo? Los monjes, hermanos, que existieron en el siglo III o IV después de Cristo. ¿Sí? Esas ideas de que maltratando el cuerpo, entonces tu espíritu va a dominar la carne y por lo tanto serás mejor. Ese es el ascetismo. Nada de esto, hermanos, en realidad lo enseña la Escritura. Luego tenemos también la escuela del docetismo, hermano. El docetismo enseñaba, entre otras cosas, hermanos, que Dios, hermanos, no pudo habitar en el cuerpo de Jesús porque Dios es espíritu y el espíritu siempre es bueno. Y si Dios vino a morar en el cuerpo de Jesús, entonces no es Dios, porque entonces Dios se hubiera convertido en malo al entrar en un cuerpo de carne, porque la carne siempre es mala. Así que entonces estos llegaron a la conclusión de que Jesús era solamente una aparición, un fantasma, que realmente nunca fue real, que nunca en realidad tuvo un cuerpo físicamente hablando. ¿Sí? Así que en esta doctrina, especialmente del docetismo, se niega la humanidad de Cristo, pero al mismo tiempo se niega la deidad de Cristo. Porque no hay un punto aquí, hermanos, para que cuando Cristo nació haya tenido un cuerpo como el nuestro, y también no hay un punto para que en realidad Dios hubiera estado allí. Pero lo más triste es que cuando Cristo murió en la cruz, entonces fue un fantasma lo que murió y no Dios mismo que se entregó por nuestros pecados. ¿Se fija? Esa es la manera como ellos estaban negando tanto la humanidad como la deidad de Cristo. Este es el famoso docetismo. Pero hay uno más. Este es el adopcionismo. Todos pertenecen al mismo grupo de personas.
¿sí? Pero con ideas diferentes. El adopcionismo, hermanos, consistía en creer que Cristo vino a morar en el cuerpo de Jesús en el bautismo solamente, ¿sí? Pero que después, hermanos, antes de que Jesús fuera crucificado, entonces, hermanos, la deidad se fue de él y solamente fue la carne, el cuerpo, el que se crucificó. Estas tres ideas son las que prevalecían, hermanos, en los falsos maestros contra los que Juan escribió. Estas tres ideas, hermanos, son las formas en las que Juan dice que ellos estaban negando la humanidad y negando la deidad de Cristo. Es las tres formas en las que estaban negando al Padre y negando al Hijo. Entonces, Juan, hermanos, entonces la conclusión a la que llega es, hermano, que cualquiera que niega al Hijo, en realidad, hermanos, no puede estar ni el Padre ni el Hijo en él. Así que para dar evidencia de que andamos en la luz, necesitamos permanecer en la doctrina. Y lo primero que tenemos que hacer, o los primeros lectores tenían que hacer de Juan, era dejar, hermanos, de seguir, de creer, de oír las enseñanzas de aquellos que negaban a Cristo. Ahora, quiero que piensen esto. ¿Qué significa negar al Hijo en nuestros días? ¿Qué aplicación tiene para nosotros? Bueno, no tengo duda, hermanos, de que hoy no existe el gnosticismo como el de los primeros siglos, aunque sí existe una escuela gnóstica todavía en nuestros días. Así que probablemente no tenemos los mismos problemas que tenían la gente de Juan, del tiempo de Juan. Aunque sí hay quienes niegan la deidad de Jesús en nuestros días. Específicamente hay un grupo religioso que niega que Jesucristo realmente sea Dios. Tú lees escrituras de ellos y a Jesús lo ponen como un Dios, pero no como el Dios verdadero de la Biblia. Hasta se atreven a poner la palabra Dios cuando se refiere a Jesús con D minúscula. Bueno, esa es una forma de negar la deidad de Jesús. Y no se dan cuenta que al hacer eso, automáticamente son culpables del pecado de idolatría. Porque creen que Jehová es Dios y que Jesús es un Dios inferior. Por lo tanto, ¿qué dice la Biblia? Que solamente hay un Dios, y ellos predican eso, pero al mismo tiempo tienen dos dioses. Tienen a Jehová y tienen a Jesús como otro Dios. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice, yo y el Padre, uno somos. ¿Sí? La Biblia dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo que ha sido hecho sin Él fue hecho. Juan capítulo 1, verso 1 al 3. Así que ese Verbo está desde el principio con Dios, pero ese Verbo es Dios. Y ese Verbo es el Creador, porque por Él fueron hechas todas las cosas, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho, sino por Él. Él es Creador, por lo tanto Él es Dios, Cristo es Dios. Así que si hay, sin duda, hoy en nuestros días quienes niegan la deidad de Jesús. Ahora, el espíritu del anticristo, ¿cuál es, hermano? Bueno, el espíritu del anticristo, en realidad, en nuestros días, se aplicaría a toda enseñanza que va contra la verdad revelada por Cristo mismo y por el Espíritu Santo. ¿Sí? Yo fui a la escuela de predicación ya viejo, hermanos, ya grande, ¿ok? Pero desde muy joven empecé en este asunto de andar predicando, ¿sí? Desde muy joven, sin ir a una escuela. Tuve un buen maestro cuando yo me bauticé, mi hermano Cristino Márquez. Él me enseñó muchas cosas. Él fue mi primer maestro, ¿verdad? Y cuando yo leía esto del anticristo, yo llegaba a esta conclusión, pero no estaba seguro de que realmente fuera así, porque yo tenía muy poco conocimiento bíblico. Cuando yo oía personas que decían que el anticristo iba a venir, yo decía, no puede ser cierto, porque Juan dice que ya surgieron desde el primer siglo.
Y luego me ponía a pensar, bueno, pero ¿a qué realmente se refiere Juan cuando habla del anticristo? ¿Cuál era ese espíritu? ¿Cuál era esa enseñanza? Como yo no entendía muchas cosas, no sabía qué decir. Pero sí llegaba a la conclusión, hermanos, de que realmente el espíritu del anticristo todavía existe en nuestros días. Y se refiere a cualquier enseñanza que vaya en contra de lo que Cristo enseñó. Cualquier enseñanza que vaya en contra de lo que el Espíritu Santo ha revelado. Todo eso, hermano, sigue siendo el mismo espíritu del anticristo. Negar, hermanos, lo que Cristo ha dicho. Negar lo que el Señor ha enseñado. El Señor enseñó: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Cómo niegas a Cristo cuando dices que el bautismo no es necesario para la salvación? ¿Qué dijo Cristo? Creer más bautizarse es igual a salvación. ¿Pero qué dicen las personas? Creer es igual a salvación. Eso es lo que dicen las personas. Negamos a Cristo cuando hacemos eso. Somos anticristos. ¿Sí? Así que, ¿qué tenemos que hacer para dar evidencia de que andamos en la luz, hermanos? Bueno, hay que permanecer en la doctrina. Es importante permanecer en la doctrina, hermano. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, en primer lugar, no siga a los que niegan a Cristo. La solución, hermano, para los lectores de Juan es que ellos confesaran a Cristo para poder tener al Padre. Vea lo que dice el 2.23. Primera de Juan capítulo 2, verso 23. Todo aquel que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Confesar al Hijo aquí, hermanos, significa permanecer en sus enseñanzas. Ellos, hermanos, tenían la revelación del Espíritu Santo. Ellos tenían la verdad de Dios. En el 2:20 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. En la tarde vamos a hablar de esta unción del Santo. Se refiere a la revelación del Espíritu Santo. Ellos conocían la verdad de Dios. Por lo tanto, al conocer la verdad de Dios, mire lo que dice el verso 21, no les he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ellos no solamente tenían la revelación del Espíritu Santo, sino además la conocían, esa verdad dada por el Espíritu Santo. En el 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Ellos conocían la verdad. Así que esa verdad era la que había sido desde el principio, como decía ahorita mi hermano Pedro, desde el tiempo cuando ellos fueron evangelizados, desde el tiempo cuando ellos recibieron el evangelio que llegó a sus vidas. Por lo tanto, ¿cuál era la solución? Confiesen a Cristo. Confiesen las enseñanzas que hay sobre Cristo. Confiesen que realmente Cristo es el Hijo de Dios. Confiesen su humanidad, confiesen su deidad. Ahora, ¿deberían qué hacer? Permanecer en esa verdad. Si no permanecían en esa verdad, entonces no tenían al Padre, ni tenían al Hijo. Así que para permanecer en la doctrina, hermano, debemos rechazar toda enseñanza que vaya en contra de lo que Cristo enseñó. ¿Sí? Hoy salen ideas a veces muy bonitas. ¿Sí? Salen ideas muy tentadoras. Hacer una cosa, hacer otra, introducir una cosa en la iglesia, hacer esta cosa. Hay que preguntarnos, ¿esto es lo que realmente Cristo enseñó? ¿Esto es lo que realmente Cristo mandó? Y si no lo mandó, mejor no lo haga, porque está negando a Cristo. Ahora, ¿qué otra cosa, hermano? Bueno, vamos ahora al capítulo 4, verso 6. Evidencias de que andamos en la luz, permaneciendo en la doctrina. Primero, bueno, hay que no seguir las enseñanzas de los que niegan a Cristo. Pero ahora Juan dice que es lo que sí tenemos que hacer. Debemos de seguir las enseñanzas apostólicas, hermano. Fíjate en esto, hermano. Nosotros, en el capítulo 4, verso 6, primeramente, dice: nosotros somos de Dios. Este nosotros se refiere a Juan y a los demás apóstoles. Somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Usted conoce a Dios, entonces tiene que oír a los apóstoles, tiene que oír sus enseñanzas.
Ahora mire algo más. Verso 6 también. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. La manera de saber si estamos en la verdad o en el error es si nosotros oímos, si nosotros seguimos las enseñanzas apostólicas. Ahora mire el verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos maestros han salido, muchos falsos profetas, han salido por el mundo. Nosotros somos mandados, hermanos, a comprobar si las enseñanzas que las personas dan son de Dios. Somos mandados a probar lo que enseñan. Debemos comprobar si sus enseñanzas en realidad pertenecen a Dios. No debemos creer a toda persona solamente porque habla de Cristo, solamente porque habla de la Biblia. No debemos hacer eso, hermano. Tú y yo recordamos, por ejemplo, lo que dice Mateo capítulo 7, verso 21 al 23, cuando dice Jesús: en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No en tu nombre echamos fuera, hicimos muchos milagros y echamos fuera muchos demonios? Pero yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Parafraseados de lo que ese texto nos enseña, hermano. Nota que esas personas hablaban de Dios, hablaban de Cristo, profetizaron en su nombre. Nota que esas personas hicieron cosas para Dios, hicieron milagros para Dios también, según ellos. Pero en realidad no eran de Dios. Nunca los conocí, dice el maestro aquí. Por lo tanto, Juan dice que debemos nosotros probar a los que enseñan y no debemos conformarnos, hermanos, con el simple hecho de que las personas hablen de Dios o hablen de Cristo, sino que lo que tenemos que hacer es probar los espíritus. Es decir, comprobar si realmente las enseñanzas son las enseñanzas que Cristo nuestro Señor nos dejó. Ahora, Juan dice ahí que la razón por la que hay que hacer eso es porque hay muchos falsos maestros que han salido por el mundo. Esos falsos maestros, hermanos, negaban las enseñanzas de Cristo. Pablo también habló de ellos en 1 de Timoteo capítulo 4 y verso 1. Pablo dice que el Espíritu enseña claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por lo tanto, los falsos maestros, hermanos, fueron profetizados desde el primer siglo por el apóstol Pablo. Juan habla también de ellos aquí, y es algo que nosotros tenemos que estar vigilando constantemente en nuestras congregaciones. Ver siempre, hermanos, probar a los que enseñan que estén enseñando realmente la verdad de Dios. Hoy hay muchos falsos maestros, hermanos, que niegan, hermanos, las enseñanzas de Cristo sobre el plan de salvación, sobre la adoración que Dios demanda, inclusive sobre la misma deidad de Cristo. Ahora, fíjese las características que son dadas por Juan de los falsos maestros en el verso 5. Dice: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Son del mundo, hermanos, significa que pertenecen a lo mundano, no es espiritual, son enseñanzas carnales, no provienen de Dios, no tienen su origen en el sagrado libro de Dios. Así que estos falsos maestros, estos hermanos que no predicaban la verdad, son del mundo, pertenecen, hermanos, a lo mundano, a lo no espiritual. También Juan dice que hablan del mundo. Sus enseñanzas, hermanos, son humanas. A veces son atractivas, hermanos, pero siguen siendo humanas. A veces, hermanos, nosotros tenemos que conformarnos con lo que la Escritura dice, aunque aparentemente no sea lo más atractivo para nosotros. ¿Sí? ¿Se acuerdan, hermanos, cuando Pedro, hablando con Cristo en Juan 6:68, previo a eso, Jesús le había dicho a los que estaban alrededor de él que lo estaban siguiendo realmente porque les había dado de comer? Y entonces, hermanos, algunos empezaron a decir: dura es esta palabra, Señor, ¿quién la oirá? Y desde aquel tiempo muchos dejaron de andar con él, al punto que Cristo mismo le dice a los demás apóstoles: ¿acaso quieren irse ustedes también? Ustedes quieren irse, pueden hacerlo. Y es entonces que tenemos la maravillosa declaración de Pedro cuando dice: ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Para unos era dura esa palabra, pero para otros eran palabras de vida eterna.
A veces hay enseñanzas, hermanos, o doctrinas que se introducen a la iglesia que parecen cosas positivas, que parecen cosas buenas, hermano, pero son caminos de muerte, porque no son lo que Cristo enseñó. Son humanos, sencillamente. Y todo aquello, hermanos, a las personas a veces, cuando se les reprende con la verdad de Dios para advertirles que está equivocado lo que ellos están pensando, les parece que es dura esa palabra. Pero para aquel que es fiel siervo de Cristo, hermano, aquel que realmente está siguiendo las enseñanzas apostólicas, son palabras de vida eterna, como lo que dijo Pedro. Ahora, también Juan dice que el mundo los oye, ¿sí? Tienen muchos seguidores. Vean a los predicadores de la nueva era de nuestros días, hermano. ¿Cuántos seguidores tienen en el mundo denominacional? Llenan estadios, hermano. Montones de gente que están ahí escuchándolos y viéndolos. Realmente no predican nada de lo que Cristo enseñó, pero tienen muchos seguidores porque al mundo le gusta que le digan lo que ellos quieren oír. Por eso, hermanos, cuando Pablo escribe también su segunda carta en el capítulo 4 y verso 3, antes en el verso 2 de segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 2, Pablo le dice a Timoteo, dice, que predique la palabra, que exhorte a tiempo y fuera de tiempo, que redarguya, que reprenda, que exhorte con toda paciencia y doctrina, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, cuando la gente no va a soportar la sana doctrina y se amontonará maestros conforme a sus concupiscencias, porque su oído se alegrará de oír aquellas cosas que no son correctas y apartarán la verdad, de la verdad, su oído. ¿Sí? ¿Por qué? Hermanos, porque el mundo oye a los falsos maestros. Y a veces nosotros decimos, ¿cómo si tenemos la verdad? La gente no quiere oírnos. Porque le parece que es dura esa palabra. El mundo quiere oír lo que ellos quieren. ¿Sí? Así que estas son las características que Juan dio. Ahora, fíjense algo más, hermano. ¿Cómo probar a los que enseñan? Bueno, en el verso 2 dice Juan esto: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Esto, hermanos, sin duda alguna, tendría que ver, hermanos, con las enseñanzas de las que hablamos hace un momento, de aquellos que negaban que Jesucristo realmente hubiera venido en carne, como aquellos que creían que solamente era una aparición. ¿Sí? Así que el que confiesa que Jesús ha venido en carne, hermanos, ese es de Dios. Ahora, en el verso 6 es todavía más específico. Nota la última parte del verso 6. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. ¿Cómo? Bueno, el que conoce a Dios, el que tiene una relación con Dios, el que tiene comunión con Dios, nos oye. Es decir, oye a los apóstoles. El que no es nacido de Dios, el que ha perdido su comunión con Dios, no nos oye. No oye las enseñanzas apostólicas. Así que ellos, hermanos, ellos son de Dios. Los apóstoles son de Dios. ¿Por qué son de Dios? Bueno, ellos fueron elegidos por Cristo, fueron preparados por Cristo, y a ellos Cristo les prometió que les daría el Espíritu Santo para guiarlos a toda la verdad. Juan 14:26 y Juan 16:13. Cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, el Espíritu Santo los guió a toda la verdad. Hechos capítulo 2. De tal manera, hermanos, que la iglesia fue establecida sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios capítulo 2 y verso 20. Ese versículo lo que significa, hermanos, es que las enseñanzas de Cristo son la principal piedra de la iglesia. Son las sobre las que se fundamenta la iglesia. Pero las enseñanzas de los apóstoles, estos que fueron preparados y estos que fueron guiados a toda la verdad, y las enseñanzas de los profetas inspirados del Nuevo Testamento, que recibieron la imposición de manos de los apóstoles, esas enseñanzas son las que le dieron forma a la iglesia, son las que le dieron forma al cuerpo de doctrina de la iglesia del Nuevo Testamento. Fueron los que marcaron la línea a seguir, fueron las que nos dieron el canon de las Escrituras, fueron las que nos dieron las reglas que la iglesia debe de seguir. Por eso
eso la iglesia fue establecida, dice Pablo, sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Y por eso dice Juan que cómo probar a los que enseñan. Si ellos siguen a los apóstoles, entonces son de Dios, porque sobre ellos fue establecida la iglesia. Amén. Cuando nosotros decidimos, hermano, o estamos pensando hacer un cambio en la iglesia, pregúntese, ¿esto es algo que los apóstoles enseñaron? Porque los apóstoles aprendieron directamente del maestro, y lo mejor, fueron guiados a toda la verdad por el Espíritu Santo. Así que ahí no hay error, ahí no hay falla. La Biblia dice que la iglesia fue establecida sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. El que conoce la verdad, entonces, oye a los apóstoles, sigue sus enseñanzas. Usted conoce la verdad, siga las enseñanzas apostólicas. El que no conoce a Dios, no oye a los apóstoles. Aquel que se ha salido de la verdad en el tiempo de Juan, dejó de oír las enseñanzas apostólicas. Hoy en día, todo religioso que no escucha las enseñanzas apostólicas, hermano, no conoce a Dios. No tiene a Cristo, de ninguna manera. Aunque hablen de Él. ¿Sí? Así que esta es la prueba de que son enseñanzas verdaderas. Si seguimos las enseñanzas apostólicas. Y lo último que le quiero decir, 5 minutos. Paco me va a perdonar. Como quiera, después sigue la comida, hermano. ¿Quién lo va a dejar? ¿Verdad? Podemos quedarnos 5 minutos o 10 minutos más y comer. Siga el testimonio del Espíritu Santo. ¿Sí? No siga a los que niegan a Cristo y sus enseñanzas. Siga las enseñanzas apostólicas. Y número 3, siga el testimonio dado por el Espíritu Santo. Mire lo que dice 1 Juan 5:6. 5:6. Este es Jesucristo. Recuerda el contexto de la carta de Juan. Aquellos que están negando la humanidad y la deidad de Cristo. Pero este es Jesucristo, el que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, nota esta frase, el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Sí? ¿Quiere saber si la práctica que usted está siguiendo en realidad agrada a Dios? Vea si es lo que testificó el Espíritu, porque el Espíritu es la verdad. ¿Sí? Ahora fíjese, para los primeros lectores de Juan, el Espíritu dio testimonio de Cristo. ¿Sí? Recuerde aquí, están negando la humanidad y la deidad de Cristo. Unos están diciendo que Jesús fue solamente un hombre. Otros dicen, bueno, era solamente un fantasma. Otros dicen, bueno, era solamente un hombre, pero fue deidad solamente cuando se bautizó y después de que antes de que fuera crucificado, abandonó el cuerpo del hombre llamado Jesús. Ese es el contexto. Ahora, para los primeros lectores de Juan, el Espíritu dio testimonio de lo que realmente es Cristo. Por eso dice Juan, este es Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el testimonio que dio el Espíritu? Bueno, el Espíritu dio testimonio de Cristo viniendo primeramente en agua. Esta es una referencia al bautismo de Jesús. Cuando Jesús fue bautizado, Él vino ante Juan el Bautista para ser bautizado y Juan se negaba a bautizarlo. ¿Se acuerda de eso? ¿Cómo vienes tú a mí para que yo te bautice? Tú más bien tienes que bautizarme a mí. Jesús le dijo, deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Así que cuando Juan bautizó a Jesús, hermano, Juan pudo contemplar algo semejante a una paloma que vino sobre Jesús, hermano. El Espíritu Santo, Juan dijo que era. Y al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Al oír el Espíritu Santo, hermanos, viniendo sobre Jesús, hermanos, dio testimonio de que al mismo tiempo que era hombre, era Dios. Amén. Porque el Espíritu Santo es Dios. Amén. ¿Qué decían los gnósticos? El cuerpo y el espíritu son diferentes. Y Dios, siendo bueno, no pudo venir a morar en un cuerpo malo. Por eso dice Juan, el agua da testimonio, el Espíritu da testimonio de que Cristo vino. O fíjate cómo dice, este es Jesucristo que vino mediante agua, y no solamente mediante agua, sino también en sangre.
¿Qué significa la palabra sangre? Bueno, Dios dio también del Espíritu Santo testimonio de Cristo viniendo en sangre. Y la palabra sangre aquí es una referencia a su muerte. En su muerte, hermano, el Espíritu Santo dio testimonio. Demostró su humanidad, hermano. Cristo siendo maltratado, siendo muerto. Su sangre se derramó, ¿sí? Sufrió la cruz como cualquier humano. Pero también allí mismo se dio testimonio de su deidad, con todas las cosas que pasaron alrededor de la cruz. ¿Cuántas cosas sucedieron alrededor de la cruz, hermano? ¿Te acuerdas del terremoto? ¿Te acuerdas de la oscuridad? ¿Te acuerdas, hermano, de las tumbas abriéndose? ¿Te acuerdas de todo eso, hermano, que pasó allí? Entonces, todo eso fue producto, hermanos, de que Dios estaba demostrando que el que estaba siendo crucificado allí también era Dios. Pero todavía más, el Espíritu Santo dio testimonio en la muerte de Jesús, porque es el Espíritu Santo el que lo levantó de entre los muertos al tercer día. Así que el Espíritu Santo, hermanos, es el que da testimonio, el que dio testimonio tanto de la humanidad como de la deidad de Jesús. Por eso dice Juan, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente. Es decir, no solamente fue Dios en el momento en que se bautizó, sino también en el momento en que murió, también mediante sangre. Y el Espíritu, dice, es el que da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. Dio testimonio también del Espíritu de los milagros de Jesús, hermano. Dio testimonio también del Espíritu de los milagros que hicieron los apóstoles, ¿sí? Dio testimonio, hermanos, del Evangelio predicado a todo el mundo, hermanos. Así que, si nosotros queremos dar evidencia de que andamos en la luz, hay que permanecer en la doctrina. Permanecer en la doctrina, hermanos, es seguir el testimonio del Espíritu Santo. Para nosotros, la revelación dada por el Espíritu, hermanos, esa revelación es el testimonio más confiable que tenemos, ¿sí? Solamente el Espíritu, hermanos, sabemos que guió a los apóstoles a toda la verdad, Juan 16:13. Sabemos también que los apóstoles fueron inspirados por el Espíritu Santo, 1 Corintios capítulo 2, verso 10. Sabemos también que las enseñanzas de los apóstoles son la base de la iglesia y que las escrituras inspiradas son de Dios. Así que hay que seguir el testimonio que nos dejó el Espíritu Santo, la palabra que ha sido revelada en el Nuevo Testamento. Para permanecer en la doctrina, hermano, debemos seguir el testimonio del Espíritu Santo, porque Él es la verdad, ¿verdad? Él es el Espíritu de verdad, dice Jesús, hermanos, en Juan 14:17, cuando prometió la venida del Espíritu Santo. El Espíritu es la verdad, también dice aquí el verso 6. Así que entonces, hermanos, el testimonio realmente confiable para nosotros, hermanos, es el Espíritu Santo, porque expresó la mente de Dios, todo lo que Dios es. En 1 Corintios capítulo 2, verso 10 al 16, el apóstol Pablo dice, porque nadie conoció lo que hay en la mente nadie conoce lo que hay en la mente del hombre, sino el hombre mismo. Nadie puede saber lo que tú estás pensando más que solamente tú, bueno, Dios, ¿verdad? Así también, nadie conoció el Espíritu de Dios o la mente de Dios, sino el Espíritu de Dios que mora en él. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así que ¿en quién tenemos que confiar? Bueno, tenemos que confiar en las enseñanzas de los apóstoles, pero también en el testimonio del Espíritu Santo. ¿Cómo andamos en la luz? Bueno, ya hemos dicho que hay que manifestarlo a través del amor fraternal, pero también hay que manifestarlo a través de permanecer en la doctrina de Cristo. Juan dice 3 cosas principales. No siga a los que niegan a Cristo. Siga las enseñanzas de los apóstoles y siga el testimonio revelado por el Espíritu Santo. Dios les bendiga. I'm sorry por el tiempo.